Shalom, mi amada Mishpachá, de nuevo con ustedes aquí para compartirles. Siempre busco cualquier momento del día para poder compartirles a cada uno de ustedes la Dabar de Yahweh, algún pensamiento, alguna reflexión, algo nuevo aprendido, porque de la abundancia del lez, del corazón, habla nuestra boca y debemos estar siempre prestos a comunicar, a anunciar, a dar alajá, enseñanza a aquellos que son pueblo de Yahweh y buscan agradar al Eterno de Israel. Quiero compartirles hoy un tema que está costando mucho asimilar a los que vienen, a los hermanos que están en el camino y que han procedido o vienen del cristianismo. Ellos han visto el amor de una forma totalmente diferente a como Yahweh y Yahshua lo muestra. Les puede parecer un poco rara esta aseveración que estoy haciendo, pero lo vamos a comprobar con la misma Dabar de Yahweh para no tener ninguna duda, amados ajín. Siempre buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Queremos, como he dicho en otros vídeos, tener la mente de Yahshua, tener la imagen de Yahshua. Sabemos que ahora es imposible poder alcanzarla, pero sí que nos estamos esforzando día a día por aprender más acerca de Él, acerca de su enseñanza, su alajá, y acerca de cómo podemos vivir nosotros igual que Él lo vivió. Él es el vivo ejemplo que tenemos, el único ejemplo perfecto, amados ajín. No podemos fijarnos en los hombres, en los hermanos, en cuanto al tema de salvación, porque Él es el único que salva, pero sí que podemos aprender de las experiencias de los hermanos, de aprender del conocimiento que han adquirido a través de los años, amados ajín. Y no podemos menospreciar el esfuerzo y la revelación y la sabiduría que han tenido en el transcurso de los años, porque mientras más cerca han estado de Yahweh, más alejados del pecado han estado, amados ajín. El tema en cuestión es sobre el perdón. Hoy el pensamiento cristiano es que debemos de perdonar, que Yahweh perdona a todo el mundo, pero eso es una verdad a medias, amados ajín. En la Escritura solo encontramos aseveraciones, mandamientos, dictámenes en los cuales se nos dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Por lo tanto, hay dos opciones nada más. El perdón solamente viene a través del arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero, después de haber sido revelado por el Rúa tus propios pecados y haberte visto tú en esa encrucijada, decir: Padre, perdóname porque he vivido una vida de pecado, porque estaba sin ti, sin conocerte, estaba muerto en mis delitos y mis ofensas. Cuando hay teshuvá, que es un arrepentimiento sincero con reposición, amados míos, es cuando realmente Yahweh perdona. El arrepentimiento y el perdón están condicionados. Yahweh no perdona si no hay arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver en la Escritura. Y no hay salvación para nadie que quiera entrar en el redil o en la vida eterna por un camino que no sea Yahshua. Quiere decir que con Yahshua entramos, sin Yahshua no entramos. Seamos israelitas o seamos gentiles que han decidido adorar y servir a Yahweh. La Torá es muy explícita, amados. Yahweh es muy explícito en su enseñanza. Lo único que pide de nosotros es que nos amoldemos a lo que Yahweh nos dice. Nos puede costar porque tenemos que poner sentimientos y tenemos que quitar sentimientos que han sido pensamientos y sentimientos errados. No podemos amar las cosas que Yahweh odia, amados ajín. Eso es lógico.
¿Cómo puede caber en la cabeza el pensamiento de que hay algo que Yahweh detesta y vayas tú a amarlo? No, amado, eso no es posible. Y muchas veces el sentimiento de de perdón que el cristianismo quiere ofrecer es eso precisamente. Es amar a alguien o a algo por encima de la obediencia, sin haber hecho teshuvá. Y hoy queremos ver lo que nos dice la Kizbeh HaKodesh, lo que nos dice Yahweh en la Escritura. No es enseñanza de hombres, es lo que está escrito, amados. No es lo que le han enseñado en el cristianismo o no, me han enseñado en el judaísmo. No es eso, amados. Es lo que dice la Torá, es lo que dice Yahshua, es lo que corroboraron los Shaluchim, los apóstoles del Mashiach. Vamos a leer en el Shefer de Shilas, mal conocido con el nombre de Lucas, en el capítulo 17 y el pasú del 3 y el 4. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Mirad por vosotros mismos, y si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Entienden, amados? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Pero no dice nada de que debas de perdonarle si no hay arrepentimiento. Esto ha sido cogido muchas veces para ser usado de mal forma. Debemos de perdonar. Cuidado, amados. No somos quien para perdonar. El que puede perdonar pecados es nuestro Padre. Y cuando alguien ofende a nuestro Padre, la Torá es bien explícita. Pero aquí estamos hablando ahora de cuando un hermano peca contra ti, te difama, te calumnia, ha tenido mal pensamiento sobre ti, te ha insultado o ha hecho algo en contra que te ha perjudicado. Si él se arrepiente, debemos de perdonar, amados. 77 veces 7, cada vez que venga, aunque pueda parecer que esto no tiene sentido, pero cuando no hay teshuvá, no hay arrepentimiento, no tenemos que perdonar, porque eso ya entra dentro de la justicia de nuestro Padre. Es Él el que paga, es Él el que devuelve, es Él el que trae la justicia, no nosotros. Nosotros solo debemos de obedecer. La pregunta siempre es la misma. ¿Debemos de perdonar si no hay arrepentimiento? ¿Qué piensa Yahweh? Él nos ha dicho, en cuanto a nosotros, en cuanto a las ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en cuanto a las ofensas que hacen a Yahweh, amados aquí. Porque a veces estamos queriendo coger del Pashut unas palabras que nos convienen porque habla de amor. 77 veces tendrías que perdonar a tu hermano, pero nunca enseñamos que es única y exclusivamente si se arrepiente. ¿Veis a lo que me refiero? Que muchas veces sacan el texto de su contexto para dar un pretexto y enseñar una doctrina, una enseñanza, una halajá diferente a la que Yahweh nos ha dado en su Torá. El perdón está encadenado, por decirlo así, a la forma en que actúe el que ha pecado. Si el que ha pecado trae arrepentimiento y repone el daño que ha hecho, se le perdona, sigue siendo nuestro hermano. Pero si no hay arrepentimiento en su vida, no podemos aceptar su pecado. Un pecado es limpiado cuando hay arrepentimiento y Yahweh perdona y nosotros perdonamos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salida. El perdón está condicionado a su arrepentimiento. Esto es algo que debemos de meternos en la cabeza, amados ajín, porque esto no os está trastornando a algunos de ustedes que han entrado en el camino, porque ven injusticias donde no las hay.
Dice la Escritura que llegaría el día en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Es Yahweh quien dictamina sus leyes y las normas y las formas en que se deben de introducir en nuestras comunidades. Yahweh nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y debemos perdonar sus ofensas. Sí, amado, sí, es cierto, pero recuerden, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Queda claro, amados ajín, que el perdón está condicionado a la forma de actuar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el que te ha ofendido no se arrepiente? ¿Qué amor te está mostrando a ti? ¿Qué respeto está mostrando a Yahweh? ¿Qué respeto a la Dabar, a la Torá, a la instrucción, al mandamiento de Yahweh? ¿Dice algo la Torá sobre el arrepentimiento, sobre que es necesario? Recuerden que Él ha llamado a su pueblo en este último tiempo y les ha pedido a todos teshuvá, arrepentimiento. Cuando aceptamos a Yahshua en nuestra hayín, en nuestra vida, pedimos perdón por nuestros pecados y nos sumergimos en las aguas en el nombre de Yahshua Hamashiach para que se nos perdonen los pecados. Y salimos del agua como nueva criatura, perdonados. ¿Por qué? Porque hemos mostrado arrepentimiento, teshuvá. Pero si no hay esa teshuvá, Yahweh no nos puede perdonar. No porque no quiera, es que iría en contra de su propia instrucción. Y eso jamás va a suceder, amados aquí. El arrepentimiento es la única esperanza que tiene el pecador, sea contra su hermano, o sea contra Yahweh, o sea contra la Torá, o contra la comunidad. Por eso muchas veces ustedes, los que han venido del cristianismo, no entienden por qué a una persona, cuando comete un pecado, y se ha seguido las normas que dice la Escritura, y se expulsa a esa persona, o se aparta de la comunidad durante un tiempo, para que Yahweh trate con él. Amados ajín, ustedes a veces juzgan eso porque lo ven como un desamor, pero eso es un mandamiento de nuestro Padre amado. No estamos infringiendo la Torá, ni la ley del amor, porque el amor es guardar sus mandamientos, es ser obediente a la palabra, no es guiarte por tus sentimientos. Tus sentimientos pueden ser buenos, pero dice Yahweh que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no son los de Él. Él conoce el corazón, y cuando Él nos da una ley es para que la cumplamos, no para que la dejemos de cumplir por causa de lo que pensemos o de los sentimientos, porque el corazón es muy traicionero, amados ajín. Obediencia quiere Yahweh, no sacrificios. No es cuestión de perdonar a tu hermano, es cuestión de ver hasta dónde ha llegado el arrepentimiento de tu hermano. Es que si perdonas a tu hermano sin arrepentimiento, no has ganado a tu hermano. Te has unido a él, a su pecado. Porque no has obedecido la Torá de Yahweh. No has cumplido con lo que dice la Escritura. Por eso es imposible que muchas veces ustedes puedan entender por qué los pastores de Israel se reunían y se reúnen para tratar los asuntos con las personas que pecan o que se desvían del camino. Claro, cuando ellos se reunían como pastores de Israel, no estaba el pueblo. Se reunían porque eran jueces en Israel. Y Yahweh los puso para cuidar de las ovejas, para proteger el rebaño, para proteger a Israel. ¿De quién? De la contaminación del pecado. Entonces, en un cuerpo de ancianos están los ancianos, están los pastores de Israel, que juzgan todo asunto con justicia y equidad. Quiere decir que miran los pros y los contras, lo miran todos los testigos, las pruebas. Y yo le aseguro, como siempre se los he dicho, que nadie tiene por qué ser expulsado aunque hubiera pruebas contra él. Porque si hay arrepentimiento sincero, eso se olvida y no llega al pueblo. Pero cuando se
intenta ayudar a la persona, se le censura, se le disciplina y no acepta la disciplina porque cree que lo que está haciendo es correcto, se le tiene que apartar de la comunidad. Así es como dice la Escritura. Y sin embargo, ustedes, los que vienen del cristianismo, no entienden que el amor es la obediencia. No es el sentimiento de qué pena de hermano, qué pena que es que era muy bueno, si es que hacía muchas cosas buenas. Pero, amados, todos hacemos muchas cosas buenas, pero si hacemos cosas malas y no nos arrepentimos, si ofendemos continuamente y no pedimos perdón, si ofendemos y transgredimos la Torá y no pedimos perdón y hacemos teshuvá, nuestro Padre no nos va a perdonar a ninguno de nosotros, amados. Eso es algo que ustedes tienen que entender y aceptar. Una persona que se arrepiente, dice la Escritura, mantiene el control de su vida, se da cuenta de lo que ha hecho y dice, hermanos, es cierto, he pecado, lo voy a solucionar, voy a reponer el daño, voy a esforzarme por ser mejor. Ya has ganado a tu hermano, pero si tu hermano no quiere, ¿qué puedes hacer? El pueblo de Israel, los Benei Israel, no solamente es ese hermano, son todos los demás que se están esforzando día a día por caminar en teshuvá, en arrepentimiento. Y no podemos permitir que alguien que está contaminado, y digo que está contaminado porque él mismo se contamina cuando no se arrepiente de sus pecados, es cuando realmente hacemos daño a la comunidad. Nosotros somos jueces puestos por Yahweh en la Torá y en las comunidades, no para juzgar conforme a lo que pensamos y sentimos, sino conforme a lo que se ha transgredido de la Torá. La Torá te dice lo que es pecado y lo que no es pecado, por lo tanto la Torá te dice si un hermano peca o no peca. Pero sea cual sea el pecado que el hermano o la comunidad haya hecho, si hay teshuvá, ese pecado queda borrado. Pero si no hay arrepentimiento, no queda borrado. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice todo aquello que atares en la tierra será atado en el Shemayim. Esa es la autoridad que Yahweh nos ha dado. Pero no porque seamos nosotros, al ser jueces en Israel, los que estamos juzgando en Israel, los pastores, amados aquí, sean nuestras leyes las que estamos imponiendo. Y a veces ustedes no entienden y juzgan a los que están juzgando con justicia, sin conocer los hechos que se han tratado en ese cuerpo de pastores y de jueces. Tienen que aprender mucho, amados ajín, aprender a respetar el orden establecido. Yahweh no es un elogio de desorden. Él nos ama más que nadie y Él desea, dice que Él no desea la muerte del impío, pero si no se arrepiente es la muerte lo que van a tener. Y a nosotros que estamos en el camino nos pone Yahweh dos opciones, la vida y la muerte, seguir la Torá o infringir la Torá. Cualquiera de las dos tiene consecuencias, una para vida eterna y otra para destrucción eterna. La decisión que tomen algunos ajín, en vez de preguntar a los ancianos por qué se ha tratado así a un hermano, preguntarle al hermano qué ha hecho para que se le pueda tratar de esa manera. Porque si estamos siguiendo la Torá, estamos haciendo lo que la Torá nos dice. Y si no estamos de acuerdo con esa decisión, a quien tienen ustedes que reclamar no es al cuerpo de ancianos, es a Yahweh que ha establecido las leyes. Muchas veces no se dice el pecado de la persona que ha sido expulsada, porque ya la comunidad debería saber que si ha sido expulsada es porque no se ha arrepentido de sus pecados. Ya está contaminada y no quiere arrepentirse. Entonces aceptar con humildad que ha habido un cuerpo de ancianos que se ha preocupado por esa persona y por ese problema en especial, por ese pecado, y hemos tratado de ayudarle a que salga de él, pero no ha sido posible, porque cada uno es libre. Así que no busquemos respuestas donde no las hay. Las respuestas están en la Torá. Dejen los sentimientos que nos unen a los hermanos, aparte
de la justicia de Yahweh, amados. Obedezcan a Yahweh sin cuestionarle. ¿Por qué tenemos que cuestionar a aquel que nos salvó? ¿Qué mérito, qué precio se pagó por ti para que tú vengas ahora a contender con Yahweh y su Torá? Los pastores estamos para que se cumpla la Torá. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si no hay arrepentimiento, hay disciplina y hay separación hasta que se restaure. Así lo dice la Torá y así lo vamos a seguir guardando. Entonces, ese pensamiento de que tenemos que perdonar, lo tenemos que quitar de nuestra mente, porque aunque aparentemente parece una expresión de amor, es una expresión de desobediencia. Amamos lo que Yahweh ama y detestamos lo que Yahweh detesta. Si perdonamos sin arrepentimiento, le estamos diciendo al pecador que nos da igual lo que haya hecho. Y ¿saben una cosa? No nos da igual, porque sabemos que aquel que camina en la transgresión de la Torá va a encontrar muerte. Y si amamos a nuestro hermano, no vamos a pensar que lo que está haciendo está bien o que nos da igual. No nos da igual. Precisamente porque le amamos no nos da igual. Precisamente porque Yahweh le ama, le disciplina y le castiga y le censura por su pecado. Esto es lo que nos dice la Torá. Esto es el amor. Esto es el arrepentimiento, amados míos. Dejen de guiarse por sus sentimientos. Presten atención a lo que dice la Torá y acaten la Torá si es que han decidido volverse a Yahweh. Porque Yahweh es celoso de sus leyes, de su instrucción. Y tenemos el ejemplo de los siervos. Tu palabra, tu dabar es una lámpara para nuestro pie, una guía para nuestro camino. Pero ahora resulta, ¿no?, que ya no nos guiamos por la Torá, nos vamos a guiar por los sentimientos. Y vamos a juzgar a quienes estamos haciendo lo posible para que se cumpla la Torá y estamos abrazando al que la está negando y no se arrepiente. También hoy está muy de moda, amados Sajín, y por desgracia es lo que está ocurriendo en algunos sitios, que se está utilizando el chantaje. El chantaje, amados míos, así es el chantaje. De decir, no, es que tú también eres pecador. No hay ninguno que sea sin pecado. Ya, hasta ahí hemos llegado, porque dice en Yonahan Alez, en Primera de Juan, que el que confiesa dice que no tiene pecado está haciendo mentiroso a Yahweh. Pero si cometemos un pecado, dice, abogado tenemos para con Yahweh, a Yahshua el justo. Él es nuestro mediador, nuestro sumo gadol, por el cual podemos pedir perdón. Pero si no pedimos perdón, estamos apartados de la presencia de Yahweh. Seamos pastores o seamos miembros de la comunidad. Lo mismo da para Yahweh, no hay unos y otros. Así que no podemos enseñar que debemos de perdonar si no hay arrepentimiento, amados Sajín. Eso es una contradicción con la instrucción de Yahweh. Y lo que ustedes muchas veces creen que es amor, no es amor, amados, es desobediencia. Porque anteponen sus sentimientos. Nosotros no caminamos en la luz por sentimientos, porque sabemos que los sentimientos son traicioneros. Sin embargo, confiamos en la palabra de Yahweh, que es fiel. Es como una roca firme, de la cual es inamovible. Y si nos fijamos en ella, nunca tropezaremos. Y muchos están tropezando porque se están guiando a sí mismos por sus sentimientos, diciendo que han recibido revelaciones. Pero ¿qué clase de revelación es esa que va en contra de la Torá? ¿Acaso es de Yahweh? Piensen. No permitan, no abran puertas al enemigo y no entrará ningún enemigo en su casa, en su led, en su mente. Amados Sajín, buscamos el hacer que se haga la voluntad de nuestro Padre en las comunidades. Tenemos que amar, sí, pero no podemos amar cuando no hay arrepentimiento, amados. Porque Yahweh nos ha dado mandamientos sobre eso. No podemos ir por libre.
No decir, no, tu sentimiento que te dice, no, es que ese hermano se ha portado muy bien, ha hecho obras muy buenas y ha enseñado muy bien, sí, pero si se ha desviado del camino, porque dice la Escritura que el que esté de pie, cuídese de no caer, y él ha caído y no se ha cuidado, pues habrá que llevarle al arrepentimiento. Pero si su corazón se ha endurecido y no hay arrepentimiento, debemos de apartarlo de la comunidad. Por lo tanto, no podemos amar ni al pecador, ni al pecado. Porque Yahweh es así como Él lo dice en la Escritura. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender. Si quieren la mente de Yahshua, ténganla. Porque esa es la mente de Yahshua. Aquellos que infringían la Torá, aquellos que invalidaban la Torá por causa de la tradición, a ellos les habló claro y les dijo de todo. ¿Por qué no juzgan a Yahshua? ¿Por qué no le dicen a él qué falta de amor? ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Maquinaron para asesinarlo. Esa fue la consecuencia de no arrepentirse. ¿Acaso los abrazó Yahshua? No, abrazó a los pecadores que venían a él pidiendo perdón. Ven de David, ten compasión de mí. ¿Cuántos hemos venido a Yahshua y hemos recibido el perdón de Yahshua? Y Yahshua nos lo ha dado porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y no solo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sino que hemos cambiado de vida, sino que lo que hacíamos ya no lo hacemos. Eso es, y hemos repuesto el daño que hicimos. Eso muchos de ustedes no lo entienden y juzgan a los que hacen el bien y abrazan a los que hacen el mal. Y eso es algo que ustedes, como Bnei Israel, tienen que aprender, porque si no lo aprenden, no podrán soportar las pruebas que tienen que venir aún en esta tribulación que ya ha comenzado. No tenemos duda de que todo lo que está ocurriendo entre nosotros es porque Yahweh se preocupa por enseñarnos, por arrancar esos sentimientos de nosotros, porque son sentimientos aparentemente de amor, pero son sentimientos de desobediencia. Y tenemos por el Ruach que identificarlo y decir, no, mis sentimientos me traicionan. Ese hermano ha pecado contra la Torá, y si no se ha arrepentido, debo de hacer lo que Yahweh me dice, y olvidar mis sentimientos. Esos son los valientes. Esos son los que no se desvían del camino. Esos son los que se mantienen firmes, porque su fe está arraigada en la roca de la verdad y de la justicia. Eso es lo que ustedes tienen que entender, amado pueblo. Eso es lo que ustedes tienen que apreciar. Coger lo que dice la Escritura. A Yahshua lo pintan como el hombre que más amó, pero no saben demostrar al mundo de qué forma los amó, porque tanto amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, los que no crean en Él se van a perder. Y la Escritura lo dice también en Jonahán: el que no ha creído en el Hijo, no ha creído en el Padre. El que no ha creído en el Hijo, ya ha sido condenado. Eso es la justicia, la instrucción de la Torá. Y no es que no queramos amarle, no es que dejemos de amarle porque lo vamos a seguir amando, es alguien que amábamos. Pero tenemos que quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque como dijo Yahshua, y él lo explicó de una forma clara, y quizás si ustedes entendieran sus palabras, podrían actuar de la misma forma. ¿Quién es mi madre y mis hermanos?, dijo Yahshua, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el Shemayim. Pues que todos sigamos ese mismo ejemplo, amado, que sea nuestra madre, nuestro hermano, aquel que hace la voluntad de nuestro Padre, pero que si no la hace, no sea ni nuestra madre, ni sea nuestro hermano. Shalom Alejem.